Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos hoy porque tenemos un vídeo que, créanme, les va a dejar boquiabiertos. Hoy no vamos a estar hablando de maquillaje, ni de viajes, ni de recetas exóticas, hoy vamos a ser testigos de una renovación épica. Prepárense para ser testigos de cómo un refugio, sí, un refugio, pasa de ser un lugar olvidado y necesitado a un espacio increíble, lleno de vida y esperanza. Y no estoy hablando de cualquier refugio. Estamos hablando de un proyecto liderado por dos personas que, además de ser talentosas, tienen un corazón enorme, Kerem y Hande. Sí, lo leyeron bien. Kerem y Hande se han unido para llevar a cabo esta increíble misión y nosotros vamos a estar ahí para documentarlo todo, paso a paso. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y prepárense para un viaje lleno de emociones, desafíos y sobre todo, mucha inspiración. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta aventura, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo cada semana, así que siempre habrá algo interesante para ustedes. Y ahora sí, vamos con la renovación. ¿Alguna vez se han preguntado qué pasa con esos lugares que dan cobijo a quienes más lo necesitan? Esos refugios, esos centros de ayuda, que a menudo quedan relegados al olvido. Pues bien, Kerem y Hande se hicieron esa misma pregunta y decidieron que era hora de actuar. Este refugio en particular, llevaba años funcionando con recursos limitados y un espacio que, sinceramente, necesitaba urgentemente una mano. Las paredes estaban desconchadas, los muebles eran viejos y desgastados, y la atmósfera general era un poco triste, por decirlo suavemente. Pero Kerem y Hande vieron más allá de las apariencias. Vieron el potencial, vieron la necesidad y, sobre todo, vieron la oportunidad de marcar una diferencia real en la vida de las personas que dependen de este refugio. Y así comenzó la aventura. Lo primero que hicieron fue sentarse a hablar con el personal y los usuarios del refugio. Querían entender sus necesidades, sus deseos, sus sueños. Querían saber qué era lo que realmente necesitaban para sentirse seguros, cómodos y, sobre todo, como en casa. Escucharon atentamente cada una de sus historias, tomaron nota de cada una de sus sugerencias y, con toda esa información en la mano, empezaron a planificar la renovación. El plan era ambicioso, pero Kerem y Hande estaban decididos a llevarlo a cabo. Querían renovar todo el espacio, desde las habitaciones hasta los baños, pasando por la cocina y la zona común. Querían crear un ambiente cálido, acogedor y funcional, donde todos se sintieran a gusto. Pero claro, todo esto requería de mucho trabajo, mucho esfuerzo y, sobre todo, muchos recursos. Así que Kerem y Hande se pusieron manos a la obra para conseguir financiación. Organizaron eventos benéficos, lanzaron campañas de crowdfunding, contactaron con empresas y organizaciones, hicieron de todo. Y gracias a su increíble dedicación y al apoyo de muchísimas personas, lograron recaudar los fondos necesarios para empezar la renovación. La primera fase del proyecto fue la más dura, la demolición. Tuvieron que tirar abajo paredes, quitar suelos viejos, deshacerse de muebles desgastados. Fue un trabajo sucio y agotador, pero Kerem y Hande no se rindieron. Trabajaron incansablemente hombro con un equipo de voluntarios, para dejar el espacio listo para la siguiente fase. Y tengo que decir que verlos trabajar juntos era realmente inspirador. Se complementaban a la perfección, se animaban mutuamente y siempre mantenían una actitud positiva, incluso cuando las cosas se ponían difíciles. Después de la demolición, llegó la fase de construcción. Tuvieron que levantar nuevas paredes, instalar ventanas y puertas, renovar las instalaciones eléctricas y de fontanería. Fue un proceso largo y complicado, pero Kerem y Hande contaron con la ayuda de un equipo de profesionales increíbles que se encargaron de que todo saliera a la perfección. Y no solo eso, sino que también se aseguraron de utilizar materiales sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, porque para ellos era muy importante que la renovación tuviera un impacto positivo en el planeta. Mientras tanto, Hande se encargó de diseñar la decoración interior. Quería crear un ambiente cálido, acogedor y funcional, donde todos se sintieran como en casa. Eligió colores suaves y relajantes para las paredes, muebles cómodos y prácticos, y detalles decorativos que aportaran un toque de alegría y personalidad al espacio. También se aseguró de que todo fuera accesible para personas con movilidad reducida, porque para ella era fundamental que el refugio fuera inclusivo para todos. Kerem, por su parte, se encargó de la parte exterior del refugio.
Quería crear un jardín bonito y agradable, donde los usuarios pudieran relajarse, disfrutar del aire libre y cultivar sus propios alimentos. Construyó un huerto urbano, plantó flores y árboles, y creó una zona de juegos para los niños. También se aseguró de que el jardín fuera accesible para personas con discapacidad, porque para él era muy importante que todos pudieran disfrutar de este espacio. Y finalmente, después de meses de duro trabajo, la renovación llegó a su fin. El refugio había cambiado radicalmente. Ya no era un lugar triste y olvidado, sino un espacio lleno de vida, esperanza y alegría. Las paredes estaban pintadas de colores alegres, los muebles eran nuevos y cómodos, y la atmósfera general era mucho más positiva y acogedora. Los usuarios del refugio estaban encantados con el cambio. Se sentían seguros, cómodos y sobre todo como en casa. Pero la renovación no solo tuvo un impacto positivo en los usuarios del refugio. También tuvo un impacto positivo en la comunidad. Muchas personas se involucraron en el proyecto como voluntarios, donaron dinero o materiales, o simplemente ofrecieron su apoyo. Y gracias a este esfuerzo colectivo, se creó un sentimiento de solidaridad y comunidad que fortaleció los lazos entre los vecinos. Ver la transformación de este refugio fue realmente emocionante. Pero lo más emocionante de todo fue ver el impacto que tuvo en la vida de las personas que dependen de él. Ver sus sonrisas, escuchar sus historias, sentir su gratitud, fue algo que me llenó el corazón de alegría y me recordó la importancia de ayudar a los demás. Y es que a veces no nos damos cuenta del poder que tenemos para cambiar el mundo. A veces pensamos que necesitamos ser ricos o famosos para marcar una diferencia. Pero la verdad es que todos podemos hacer algo, por pequeño que sea. Podemos donar nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros talentos. Podemos ofrecer nuestro apoyo, nuestra amistad, nuestro amor. Y juntos podemos crear un mundo mejor para todos. La historia de Kerem y Ande es un ejemplo de cómo dos personas con una gran visión y un corazón aún más grande pueden hacer realidad lo imposible. Su dedicación, su esfuerzo y su amor por los demás son una inspiración para todos nosotros. Y me siento muy orgulloso de haber tenido la oportunidad de documentar su increíble trabajo. Así que la próxima vez que te sientas desanimado o pienses que no puedes hacer nada para cambiar el mundo, recuerda la historia de Kerem y Ande. Recuerda que todos tenemos el poder de marcar una diferencia, por pequeña que sea. Y recuerda que juntos podemos crear un mundo mejor para todos. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté grabándolo. Ha sido un honor compartir con ustedes la increíble transformación de este refugio y la inspiradora historia de Kerem y Ande. Antes de despedirme, quiero recordarles que en este vídeo vimos cómo Kerem y Ande, con su visión y dedicación, lograron transformar un espacio necesitado en un refugio lleno de vida y esperanza. Aprendimos sobre la importancia de escuchar las necesidades de la comunidad, de trabajar en equipo y de utilizar materiales sostenibles. Y sobre todo aprendimos que todos tenemos el poder de marcar una diferencia en el mundo, por pequeña que sea. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que les inspire y les entretenga. Ahora, me encantaría saber qué les pareció esta renovación. ¿Cuál fue su parte favorita? ¿Qué les inspiró más de la historia de Kerem y Ande? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Y finalmente, antes de irme, quiero pedirles un favor. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a llegar a más personas y a compartir esta historia inspiradora con el mundo. Además, recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Pero la historia no termina ahí. Detrás de cada pared pintada, de cada mueble nuevo, hay una historia humana que merece ser contada. Porque esto no es solo una renovación física, es una metamorfosis social, un renacer de la esperanza. Para entender la magnitud del cambio, hay que ver el refugio antes de Kerem y Ande. Imaginen un edificio cansado con el peso de los años marcados en sus muros. Un lugar donde el eco de la necesidad resonaba más fuerte que el de la alegría. La cocina, con sus electrodomésticos averiados, apenas podía alimentar a todos.
Los baños, deteriorados y poco higiénicos, eran un foco de preocupación. Las habitaciones, pequeñas y hacinadas, ofrecían poca privacidad. Y la zona común, un espacio desolado, no invitaba a la convivencia. Recuerdo que cuando llegué aquí me sentí perdido, nos cuenta Sofía, una joven madre soltera que encontró refugio tras huir de una situación de violencia doméstica. Las paredes me parecían que se me venían encima. Estaba agradecida por tener un techo, pero sentía que mi alma se apagaba un poco más cada día. Historias como la de Sofía son el pan de cada día en estos lugares, relatos de resiliencia, pero también de profunda vulnerabilidad. Kerem y Ande lo sabían. No querían simplemente arreglar un edificio, querían sanar un espacio, infundirle calidez y dignidad. Por eso el primer paso fue escuchar. Se reunieron con el personal del refugio, con los trabajadores sociales, con los voluntarios, pero sobre todo con los usuarios. Querían saber qué les dolía, qué necesitaban, qué soñaban. Nos dimos cuenta de que no era suficiente con pintar las paredes y comprar muebles nuevos, explica Kerem. Teníamos que crear un ambiente donde las personas se sintieran valoradas, respetadas como en casa. Un lugar donde pudieran reconstruir sus vidas con dignidad. Así, las ideas empezaron a fluir. El diseño interior no fue una simple elección estética, sino una cuidadosa selección de colores y texturas que evocaran calma y alegría. Las habitaciones se ampliaron y se individualizaron, ofreciendo un espacio personal para cada residente. Los baños se renovaron por completo, priorizando la higiene y la comodidad. La cocina se equipó con electrodomésticos modernos y funcionales, permitiendo preparar comidas nutritivas y variadas. Pero el verdadero corazón de la transformación reside en la zona común. Kerem y Ande crearon un espacio multifuncional que invitara a la convivencia, al juego, al aprendizaje. Construyeron una biblioteca con libros donados, instalaron una zona de juegos para los niños, crearon un rincón de lectura con sillones cómodos y una chimenea acogedora. Y lo más importante, organizaron talleres y actividades para fomentar la integración y el desarrollo personal. Aprendimos a cocinar platos nuevos, a pintar, a escribir, cuenta María, una mujer mayor que encontró refugio tras perder su hogar. Pero lo más importante es que aprendimos a compartir, a apoyarnos mutuamente, a sentirnos parte de algo. La renovación del jardín fue otro punto clave del proyecto. Kerem, con su pasión por la naturaleza, transformó un espacio abandonado en un huerto urbano lleno de vida. Plantaron verduras, frutas, hierbas aromáticas, y los usuarios del refugio se involucraron en el proceso de siembra, cuidado y cosecha. Trabajar en el jardín me da paz, dice Juan, un joven que lucha contra una adicción. Ver crecer las plantas me da esperanza. Me recuerda que puedo cambiar, que puedo florecer. El proyecto de Kerem y Ande no fue solo una renovación física, fue una inversión en el futuro. Un futuro donde las personas que alguna vez se sintieron perdidas y olvidadas, tienen la oportunidad de reconstruir sus vidas, de recuperar su dignidad, de volver a soñar. Pero, ¿cómo lograron financiar un proyecto de esta magnitud? La respuesta reside en la capacidad de Kerem y Ande para movilizar a la comunidad. Organizaron eventos benéficos, lanzaron campañas de crowdfunding, contactaron con empresas y organizaciones, y lograron convencer a muchas personas de que este proyecto valía la pena. Nos encontramos con una generosidad increíble, recuerda Ande. Personas que donaron dinero, materiales, tiempo, incluso sus habilidades profesionales. Fue un esfuerzo colectivo, una demostración de que cuando nos unimos por una causa justa, podemos lograr cosas maravillosas. Empresas locales donaron materiales de construcción, muebles, electrodomésticos. Artistas donaron obras de arte para decorar el refugio. Profesionales ofrecieron sus servicios de forma gratuita. Y cientos de voluntarios dedicaron su tiempo y energía para ayudar en la renovación. La historia de Kerem y Ande es un ejemplo inspirador de cómo dos personas pueden marcar una diferencia significativa en el mundo. Su visión, su dedicación y su amor por los demás son un faro de esperanza para aquellos que más lo necesitan. Y es que al final, la renovación de este refugio no se trata solo de ladrillos y pintura, se trata de personas. Se trata de Sofía, de María, de Juan, de todos aquellos que encontraron en este lugar un refugio seguro y un punto de partida para una nueva vida. Se trata de la comunidad que se unió para apoyar este proyecto, demostrando que la solidaridad es la mejor herramienta para construir un mundo mejor. Así que la próxima vez que veas un refugio, recuerda la historia de Kerem y Ande.
Recuerda que detrás de cada pared hay una historia humana que merece ser contada. Recuerda que todos podemos hacer algo, por pequeño que sea, para ayudar a los demás. Y recuerda que juntos podemos crear un mundo lleno de esperanza, de dignidad y de amor. Bueno, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta historia inspiradora tanto como a mí me gustó compartirla con ustedes. No olviden dejar sus comentarios y suscribirse al canal para no perderse nuestros próximos vídeos. Adiós.